Algunos nacen con alas invisibles hechas de luz. Libra, en cambio, vino al mundo con una herida secreta tejida de silencios y anhelos incumplidos. Hay miradas que ocultan tormentas, y pocas son tan dulces y al mismo tiempo tan melancólicas como las de Libra, que tras su encanto natural esconden mundos enteros de dolor apenas pronunciado. A veces, el alma de Libra se asemeja a una melodía triste tocada en la distancia, una canción que busca ser escuchada pero teme ser descubierta. Detrás de cada gesto cortés y cada sonrisa medida, hay un corazón que camina sobre la cuerda floja del equilibrio emocional, preguntándose si algún día encontrará el suelo firme que tanto anhela. Desde el inicio de su existencia, Libra ha llevado consigo una herida emocional tan sutil como profunda, una grieta en el alma que pocas veces muestra al mundo y que sin embargo, moldea cada uno de sus movimientos, pensamientos y anhelos. Bajo la aparente calma de su sonrisa diplomática y su encanto innato, Libra carga con un dolor originado en la percepción de la injusticia, no solo externa sino, más dolorosamente, interna. Este signo, regido por Venus, planeta del amor, la belleza y la armonía, nace con un impulso casi instintivo de buscar el equilibrio. Pero esa búsqueda constante no es otra cosa que una respuesta a una sensación primordial de desequilibrio interno que nunca parece resolverse por completo. Libra aprende desde temprano que la armonía no es un estado natural, sino una conquista diaria y frágil, algo que debe ser cuidadosamente construido, y más difícil aún, mantenido. En las profundidades más recónditas de su ser, Libra guarda un anhelo primitivo y vulnerable, el deseo de ser visto y amado por lo que verdaderamente es, no por la imagen que proyecta. Su herida emocional se gesta en la grieta invisible entre su esencia auténtica y el reflejo condicionado que percibe en los ojos de los demás. Es como si, desde su infancia emocional, aprendiera que su existencia solo vale en la medida en que no perturbe la armonía ajena, en que sea el puente, la tregua, la melodía suave que calma la tormenta. En esta danza de agradabilidad incesante, Libra va perdiendo retazos de su verdad, sacrificando deseos profundos, apagando silenciosamente sus propios fuegos internos. Su sensibilidad extrema no es solo un don, sino también una carga. Percibe cada gesto, cada fluctuación emocional de quienes lo rodean y siente, en su corazón, el peso de cada posible disonancia. No es simplemente que Libra quiera agradar, es que en un nivel visceral, teme que su autenticidad, si se muestra desnuda, no sea suficiente para ser amado. Esta necesidad de aprobación se enreda en su historia vital como una enredadera dulce y asfixiante, erosionando con sutileza su sentido de identidad hasta convertirlo en un reflejo borroso de las expectativas ajenas. En su noble intento de preservar la paz, Libra puede llegar a sacrificar, una y otra vez, los colores más vibrantes de su alma, quedándose atrapado en un espejismo de armonía que lo deja, en secreto, profundamente solo. La dualidad de Libra, simbolizada por la balanza, no es solo un reflejo de su anhelo por justicia externa, sino el retrato fiel de una batalla emocional interna que nunca se detiene. Dentro de su alma, cada decisión se siente como un abismo, una invitación a volar, y al mismo tiempo, el temor de caer. Elegir implica perder, y perder es, para Libra, un eco de abandono, un recordatorio de su vulnerabilidad más primitiva. Cada posibilidad no escogida se convierte en un fantasma que susurra en su conciencia, alimentando la duda y lacerando su ya frágil seguridad interna. La procrastinación de Libra, tan malinterpretada como simple indecisión, es en realidad el grito silencioso de un corazón que teme destruir el delicado equilibrio que ha construido entre sus propios deseos y las expectativas del mundo. Detrás de cada lo pensaré se esconde una profunda necesidad de no defraudar, de no errar, de no perder el amor, esa savia vital que da sentido a su existencia. La demora no es pereza, es el reflejo doloroso de quien, por amor a la armonía, sacrifica 1000 pequeñas partes de sí mismo sin apenas darse cuenta. Los tránsitos planetarios, en especial los de Saturno y Plutón, actúan en Libra como los viejos alquimistas del alma.
forzando la transmutación dolorosa pero esencial que únicamente el tiempo y la experiencia pueden cincelar en lo más profundo del ser. Saturno, ese anciano sabio de mirada severa y manos firmes, se convierte en el espejo implacable donde Libra debe confrontar las grietas de su necesidad de validación externa, obligándolo a aprender que su valía no puede nacer del eco de las opiniones ajenas, sino de la voz silenciosa de su propio corazón. Sus lecciones, a menudo duras y solitarias, enseñan sobre límites personales, sobre la dignidad de la responsabilidad emocional, sobre la majestuosa pero dolorosa tarea de la autoafirmación. Por otro lado, Plutón, ese oscuro arquitecto del renacimiento interior, arrastra a Libra a través de abismos de crisis de identidad tan profundas que cada fragmento de miedo y de ilusión se ve forzado a morir para dar paso a una versión más libre y verdadera de sí mismo. Bajo su influjo, Libra se ve cara a cara con sus terrores más antiguos, el miedo a la soledad como un vacío insondable, el pavor de no ser amado como una condena eterna, el terror de ser irrelevante como un eco olvidado en la vastedad del mundo. Pero es precisamente a través de esta noche oscura del alma donde Libra puede encontrar, si persevera, una luz nueva, inextinguible, nacida de su propio corazón transformado. Astrológicamente, la casa en la que cae Libra en la carta natal del individuo actúa como un escenario donde se dramatiza, una y otra vez, el eco de su herida emocional más profunda. Allí es donde la necesidad de armonía se convierte en una búsqueda existencial, donde el alma de Libra tiembla ante la posibilidad de no ser suficiente, de no ser amado, de no ser visto. Cuando Libra rige la casa 7, el corazón se convierte en un espejo y la relación de pareja en el campo de batalla donde se libra la guerra entre el deseo de fusión y el miedo a perderse a uno mismo. Cada gesto del otro puede ser interpretado como una validación o como una amenaza, y la herida se manifiesta en la tendencia a depender emocionalmente del otro para sostener el propio valor. Si cae en la casa 10, el mundo exterior se convierte en juez y jurado, y la herida adopta la forma de una necesidad casi compulsiva de ser reconocido, de destacar, de triunfar a los ojos de los demás. La carrera y el estatus social se vuelven escenarios donde Libra mide su importancia y su pertenencia, y el miedo al fracaso o al rechazo público no es solo profesional, sino profundamente existencial. En ambos casos, el corazón de Libra se debate entre la autenticidad y la adaptación, buscando el coraje para recordar que su valor no necesita ser otorgado por nadie, porque ya le pertenece. La sombra emocional de Libra es un jardín donde florecen las emociones que jamás se atrevieron a ver la luz. Está habitada por susurros que nunca se pronunciaron, por enojos que se tragaron en nombre de una paz que muchas veces fue impuesta, no elegida. Detrás de cada gesto amable hay una historia de contención, un torrente emocional reprimido con la esperanza de no incomodar, de no perder el amor del otro. Libra, en su incesante intento de ser la armonía que lo rodea, a menudo termina traicionando su propia alma. Puede llegar a sentir una tristeza punzante, casi inexplicable, hacia aquellos a quienes ha complacido hasta el cansancio, sin darse cuenta de que fue su propio temor al rechazo lo que tejió, hilo a hilo, una red de autonegación que terminó atrapándolo. Esa renuncia silenciosa a sus verdaderos deseos y límites va construyendo lentamente una catedral de resentimiento, invisible, pero sólida. Si este resentimiento no es reconocido, aceptado y transformado, puede emerger como una sombra que empaña sus vínculos, tomando la forma de pasivo-agresividad, frialdad emocional o un distanciamiento que duele más por lo que no se dice que por lo que se dice. Es el precio de callarse demasiado, de intentar ser todo para todos y olvidarse de sí mismo en el proceso. Pero cuando Libra se permite mirar esa sombra con compasión y coraje, comienza a recuperar su verdad, y desde allí, reconstruye su paz desde adentro, ya no como una obligación, sino como una elección sagrada. Psicológicamente, Libra vive en una constante tensión entre la fidelidad a sí mismo y la necesidad de ser aceptado por los demás, como si su alma pendiera eternamente entre dos espejos que nunca logran coincidir del todo.
Desde muy temprano, aprende a leer los rostros ajenos como un lenguaje sagrado, a moldear sus palabras y acciones para no incomodar, para no ser la causa del conflicto. En este acto de supervivencia afectiva, sin embargo, puede ir apagando poco a poco el fuego de su autenticidad, hasta que un día, casi sin notarlo, ya no se reconoce en el reflejo que devuelve el mundo. En su deseo profundo de ser todo para todos, Libra corre el riesgo de diluir su esencia, de silenciar su voz interna hasta que se convierte en un eco lejano. El proceso de individuación, en términos junguianos, es para Libra una travesía sagrada y dolorosa, un viaje hacia su propia alma, donde debe aprender a abrazar tanto su luz como su sombra, tanto su deseo de armonía como su grito interno por afirmarse con verdad. Es un camino de reconciliación entre su ternura y su coraje, entre su empática sensibilidad y su firme autonomía. Solo cuando Libra se atreve a dejar de idealizar al otro, a mirar de frente su miedo al conflicto y su necesidad de ser amado a toda costa, puede comenzar a crear lazos verdaderamente sanos. Relaciones donde el amor no se negocia desde el miedo ni se mendiga desde la carencia, sino que se entrega libremente desde un corazón que ya se sabe completo. En el plano emocional, Libra es un alquimista de energías invisibles, un ser afinado como un instrumento que vibra con las melodías ocultas de los corazones ajenos. Percibe las disonancias afectivas incluso antes de que el otro las advierta en sí mismo, y su empatía, lejos de ser una simple cualidad, es una forma profunda de inteligencia emocional que lo lleva a sentir el mundo como si fuera piel propia. Esta sensibilidad exquisita lo convierte en un sanador natural, en alguien capaz de ofrecer consuelo con solo estar presente, de crear espacios donde las emociones pueden respirar sin juicio. Pero este don tiene un precio. Libra, al no diferenciar entre lo propio y lo ajeno, se convierte en una esponja emocional que absorbe el dolor del otro como si fuera suyo, llevando sobre sus hombros una carga que no siempre le corresponde. Si no aprende a establecer límites claros y amorosos, puede terminar viviendo vidas que no son la suya, sintiendo miedos que no le pertenecen, cargando culpas que no nacieron en su corazón. Esta confusión de identidades emocionales erosiona lentamente su sentido de sí, profundizando su herida de identidad como una gota constante que desgasta la piedra. Y sin embargo, es precisamente en este abismo donde también reside su poder. Cuando Libra aprende a distinguir su voz entre el ruido del mundo, a honrar sus emociones sin absorber las ajenas, su don se convierte en una fuerza transformadora que no solo sana, sino que también libera. La naturaleza de Libra, tejida con los hilos delicados del arquetipo de la amante y del diplomático, le otorga un don singular, el poder de crear espacios donde la belleza, la conexión profunda y la paz se sienten como una oración silenciosa al alma humana. Sin embargo, esta capacidad tan luminosa nace de una sensibilidad que si no es sanada, puede volverse su mayor fuente de sufrimiento. Para elevarse hacia su expresión más auténtica, Libra debe emprender el valiente viaje hacia la sanación de su herida más íntima, la autovalidación. Esto no es un acto superficial, sino una revolución interior. Es aprender a caminar entre los conflictos sin temer ser derribado, a aceptar el riesgo de ser incomprendido sin derrumbarse, a mirarse al espejo sin la necesidad urgente de aprobación externa. Es, ante todo, construir un amor propio que no dependa de los aplausos del mundo, sino que florezca como un jardín secreto desde el interior de su ser. En el territorio del amor, Libra es un soñador empedernido que anhela una unión tan perfecta como poética, dos almas que se entienden sin palabras, que danzan al mismo ritmo sin pisarse jamás. Pero esta visión, tan hermosa como peligrosa si no se ancla en la realidad, puede llevarlo a perderse en amores donde da más de lo que recibe, donde su generosidad se convierte en abandono de sí. Entonces, la relación, lejos de sanarlo, amplifica la herida. Aprender a amar de manera madura exige de Libra un acto de inmenso coraje, renunciar al ideal inalcanzable para abrazar la humanidad imperfecta del otro, y más aún, la suya propia.
Descubrir que la verdadera armonía no reside en la ausencia de diferencias, sino en la danza consciente y amorosa con ellas. Que el amor no es un lugar donde uno se disuelve, sino donde uno se encuentra. En esa comprensión, Libra comienza a construir vínculos donde el equilibrio ya no es un esfuerzo agotador, sino una consecuencia natural de un amor que se ofrece desde la plenitud, no desde la carencia. En el trabajo y la vida social, Libra se mueve con la gracia de quien conoce el arte de los silencios necesarios, el ritmo exacto de las pausas que unen, el gesto correcto que armoniza. Su capacidad de mediar, de encontrar puentes donde otros solo ven muros, lo convierte en un alma invaluable en cualquier espacio humano. Pero este don, si no está acompañado de conciencia interna, puede tornarse en una prisión dorada. En su noble afán de complacer, de no herir, de mantener la calma, Libra corre el riesgo de silenciar sus propias aspiraciones, de relegar sus necesidades hasta el olvido. Y es allí donde la belleza de su diplomacia comienza a transformarse en un sacrificio doloroso, una renuncia crónica a su propia verdad. El verdadero camino de transformación de Libra es el de regresar a su centro, recordar que no necesita pedir permiso para sentir, que su voz tiene un peso sagrado. Que sus decisiones no requieren explicación cuando nacen desde el corazón. Recuperar su soberanía emocional es un acto revolucionario, una declaración de amor propio que trasciende la validación social. El miedo más profundo y oculto de Libra no es simplemente la soledad en términos físicos, sino la soledad existencial de no sentirse comprendido ni aceptado por ser quien realmente es. Es el temor a quitarse la máscara y descubrir que al mostrarse desnudo emocionalmente, nadie se quede. Este miedo ancestral puede llevarlo a construirse una identidad pulida, impecable, aceptable ante todos, pero desconectada de su fuego interno. Libra puede llegar a vivir rodeado de aplausos y aún así sentirse invisible. La verdadera alquimia emocional ocurre cuando, con valentía serena, se permite despojarse de esas capas protectoras, incluso si eso implica incomodar, decepcionar o ser malinterpretado. Es en ese acto de amor propio radical, en esa capacidad de decir no sin culpa, de elegir su bienestar por encima del agrado ajeno, donde Libra comienza a sanar. Y esa herida, antes fuente de dolor silencioso, se convierte en una fuente de sabiduría compasiva, de humanidad profunda, de amor incondicional hacia sí mismo y hacia los demás. Porque cuando Libra se elige, enseña a los demás a hacer lo mismo, a no temerle a la verdad, a encontrar belleza en lo imperfecto y a abrazar el conflicto como parte sagrada de toda relación verdadera. A nivel de tránsitos futuros, la influencia de Urano puede traer a Libra la revolución que necesita, la ruptura de patrones de dependencia emocional, la sorpresiva autonomía que emerge de crisis inesperadas. La liberación de viejos esquemas de agradabilidad compulsiva. Neptuno, por su parte, puede enseñarle a amar de manera incondicional, comenzando por amarse a sí mismo en su totalidad, con luces y sombras. El viaje de Libra es el de aprender que la verdadera justicia comienza consigo mismo, que el amor más duradero es aquel que se cultiva en el propio corazón, que la belleza más sublime surge de la autenticidad y no de la perfección aparente. Es un viaje de integración, donde la necesidad de equilibrio externo se transforma en un reflejo de un equilibrio interno conquistado a través de la valentía emocional, el autoconocimiento y la rendición amorosa ante la propia humanidad. Y es precisamente en ese proceso, en esa búsqueda incesante y finalmente fructífera, donde Libra encuentra no solo la sanación de su herida más profunda, sino también su máxima expresión de amor y belleza en el mundo.